Esta reseña contiene referencias a escenas de violencia. Las imágenes se adaptan para cumplir con las normas de contenido, y además contiene spoilers de las siguientes películas que ven en pantalla, por lo que véanlo bajo su propio riesgo. Muy bien, tal como en la reseña de Mary y Max, quiero comenzar con el contexto de la película antes de resumirla, reseñar y sacar mis conclusiones y veredictos. El hombre invisible nació como un personaje literario publicado en 1897 de la pluma de H. G. Wells o H. G. Wells. No me hagan caso, tengo que practicar mi inglés. El mismo que creó la isla del Dr. Moreau, que para que se hagan una idea, el tercer segmento de la casita del terror número 13 de Los Simpsons, esa isla donde todos se vuelven furros, es una parodia de dicho relato. El libro original de The Invisible Man cuenta la historia de cómo un científico encuentra la forma de hacerse invisible por medio de una sustancia, pero no encuentra la forma de volver a la normalidad, sumado a los efectos secundarios de dicha poción, por lo que la historia es una tragedia filosófica sobre las consecuencias de jugar con los límites humanos y cómo un proceso irreversible nos corrompe mentalmente, haciéndonos caer en una espiral hasta la oscuridad absoluta. Su primera adaptación cinematográfica fue en 1933. Le dieron el icónico diseño de hombre vendado con una momia, lentes oscuros y guantes para tapar su invisibilidad, tal como el que aparece en Hotel Transilvania, estrenándose en la época de la edad dorada de los monstruos de Universal, por lo que creció en el cine junto a Frankenstein y Drácula, la versión de ese doctor interpretado por Bela Lugosi, si no me equivoco. Es fiel al libro, excepto que hicieron más simpático al hombre invisible y le siguieron secuelas, algunas con tono cómico. De hecho, para ser de los años 30, los efectos están muy bien logrados. Incluso hasta me atrevería a decir que me agradan más estos efectos que los hechos por inteligencia artificial. Ya en los 2000, el personaje inspira a dos películas que no son consideradas oficialmente adaptaciones, sino inspiradas en el concepto original, Hollow Man 1 y 2, que se adaptan a la moda de la época de ser unos thrillers más violentos cercanos al slasher, pero dejando de lado el aspecto psicológico y filosófico de las versiones originales. Es cuando entonces, en 2020, el director australiano Leigh Whannell, que aunque me da mala impresión saber que escribió Saw, le doy crédito al menos de que escribió la primera, que es mediocre pero es la mejor de la franquicia enfocada en el misterio, en el terror de lo que va a suceder en el lugar de lanzar para afuera lo que tenemos adentro, ha demostrado también trabajar en terror sobrenatural, por lo que decidí dar una oportunidad y veamos qué ha hecho. Escribió Dead Silence e Insidious 1 y 2, siendo su debut como director en Insidious 3 en 2015 y desde entonces filmó hasta la fecha 3 películas más. Upgrade, una película de horror corporal, The Invisible Man de 2020, que es la que nos compete hoy, que se enfoca en suspenso con ciencia ficción, y Wolfman de 2025, un reboot de su misma franquicia que al igual que The Invisible Man toma un monstruo clásico y lo adapta a tiempos modernos. The Invisible Man, según TV Tropes, estaba pensado originalmente para formar parte de un universo compartido, el Dark Universe, que conformaría junto a otros remakes de iconos de terror clásico occidental como El Hombre Lobo o Drácula, que hasta se tenía pensado que Johnny Depp protagonizara el rol titular de Adrián, pero al final se decidió que fuera su propia historia autoconclusiva y sin un universo compartido. En esta adaptación de The Invisible Man, donde otra vez habrían cambios, pues no se enfoca en la persona del traje, sino en este caso, una persona stalkeada por el hombre invisible, la exnovia maltratada de dicho hombre. ¿Qué tal fue el resultado? ¿Qué tal si la averiguamos juntos? La primera escena nos remonta en una mansión lujosa con muchas alarmas que nuestra protagonista, Cecilia, desactiva con cuidado mientras intenta escapar en silencio tras darle sedantes a su novio. No solo ya nos da a entender que sucede algo malo, sino que juega muy bien construyendo la tensión por medio del silencio y los movimientos lentos. No es la típica persecución de slasher o un escape de estilo Terminator, sino algo más cercano a la realidad, pero llevado a clase alta. ¿Cuántas mujeres no han tenido que esperar a que su marido se duerma o ausente para poder escapar de ellos tras años de maltrato? La tensión se construye en el miedo de despertar a quien se nos establece como el villano de la historia, Adrián. Cecilia logra escapar con la ayuda de su hermana Emily en auto, no sin antes haber cometido errores que despertaron a su esposo y la hizo tener un breve forcejeo. Sin embargo, luego de todo lo planificado, el corazón a mil tras años de maltrato y analizando los errores en sí, al igual que Kaiji, son errores humanos, no colosales que llegan a guionazos de Squid Game. Cecilia se muda con James, un policía y amigo suyo, y su amiga Sydney, que está a punto de entrar a la universidad, y Cecilia, tras contarles por qué se escapó, revelando que su novio era muy controlador y violento, decidió que tuvo suficiente.
Cuando reciben la noticia de que Adrián aparentemente decidió cortar su propia existencia, Cecilia asegura que es una fachada porque él trabaja para óptica, con tecnología avanzada. Pero el hermano de Adrián, Tom, que aparte de comentar que él también sufrió maltrato de parte de él, es quien le informa del dinero, creo que de abogado, no me acuerdo bien, le informa a Cecilia que ella heredó 5 millones que recibirá en cuotas mensuales de $100.000 por los siguientes 4 años, siempre y cuando no cometa delitos y no sea declarada incompetente mentalmente. Dinero que invertirá parcialmente para que Sidney pueda ir a la universidad. Que si tienen dudas sobre el coste anual de asistir a la universidad en Estados Unidos, aunque no recuerdo si la película aclara qué estudiará o en dónde, los precios de asistir anualmente a la universidad se marcan dentro de los márgenes que ven en pantalla, por lo que para Cecilia no es mucho problema. Pero dejando de desviarme, ocurren momentos de alegría, hasta que poco a poco comienza a darse señales de que algo no cuadra. Comida que se quema de repente, objetos que se mueven, y poco a poco la vida de la protagonista empieza a ir en picada. Primero, va a una entrevista en trabajo, donde no solo no están los documentos que tenía que traer, sino que se desmaya porque alguien le dio el mismo sedante que le dio a Adrián, lo cual ya despierta una alarma en Cecilia cuando alguien deja en su casa la misma botella que ella usó para dormir a Adrián. Luego, cuando visita a su hermana, esta corta todo lazo con ella porque supuestamente Cecilia le escribió un email deseándole lo peor, y por más que Cecilia lo niega, Emily no le cree. Aquí mi pero es que la película no profundiza en los lazos ni pasados de los personajes, ni sabemos cómo se conocieron, cómo se llaman unos con otros o por qué Emily se traga de lleno el email como si nada, cuando estamos en una era donde cualquiera puede hackear tu cuenta, o al menos dudar y preguntarle a su hermana si de verdad ella escribió todo eso, o analizar su forma de redactar comparándolo con otros emails que se podría haber justificado si la película establece que ellas tuvieron conflictos entre hermanas, y que Adrián es tan bueno manipulando que redactó de la misma forma que Cecilia. Ni siquiera nos muestran a Adrián maltratando a Cecilia en pantalla de forma explícita, previa a su fuga. Posteriormente a represalias de sensibilidad te mostraron a una mujer sufriendo violencia doméstica. Y algo golpea a Sidney cuando Cecilia está presente, que ya sabemos que es Adrián, haciendo que ella y su padre piensen que Sidney la golpeó y la echen de su casa. Ahí directamente Cecilia no tenía salvación. Fue una jugada macabra pero maestra de Adrián. Cecilia sube al ático, donde descubre que Adrián le sacó fotos estando dormidas y escondió sus proyectos, y es atacada por Adrián, que al tirarle pintura blanca, literalmente pintura, no mal piensen, descubre que está usando un traje lleno de cámaras que lo hace invisible. Forcejean, él se limpia la pintura con agua de la pileta cuando es pintura de pared, y por lo tanto debería demorar un buen tiempo quitarse toda la pintura y dejar 10 rastros, y ella escapa siendo rescatada de pura casualidad por un Uber en plena noche a quien le pide que vayan a casa de Adrián. Entran a la casa y Emily descubre el traje de invisibilidad, y en lugar de llevárselo o mostrárselo a la policía, sobre todo a James, o al menos filmarlo, pidiéndole prestar el celular al Uber, no, Cecilia simplemente se va porque el perro le alerta a la presencia de Adrián. Programa una cita familiar con su hermana Emily en un restaurante de lujo, y cuando está por contarle lo que vio, Adrián toma un cuchillo de la mesa, acaba con Emily y coloca el cuchillo en la mano de Emily para que piensen que ella es la asesina, siendo derivada a un hospital psiquiátrico. Aquí la película flaquea mucho. En primera, Cecilia comete el típico error de película de terror de investigar ruidos. Imaginemos que entró un ladrón común y corriente cuando se da cuenta que su puerta está abierta, de noche. ¿Es bueno buscar al intruso? No, debe haber salido corriendo a casa de un vecino y llamar a la policía. Segundo, Cecilia estaba más segura, después de la escena del balde de pintura, quedándose en el ático y quedarse con el celular de Adrián para llamar a la policía y mostrarle a ellos, incluyendo a James, las fotos que Adrián le sacó a ella y Sidney dormida, para que sepa que ella está diciendo la verdad. Adrián estuvo viviendo en la casa y las estuvo stalkeando. Tercero, ¿cómo hizo Adrián para quitarse tan rápido la pintura de la pared que la arrojó Cecilia encima? Incluso si se limpiaba perfectamente, hubiera dejado rastros o huellas frescas que lo hubieran obligado a irse o esperar un largo rato hasta que Cecilia baje. En cuarta, no le conviene a Cecilia armarse ni con armas de fuego, que son un 50-50, y menos con armas blancas, porque como lo demuestra la escena de la muerte de Emily, Adrián tiene la suficiente fuerza y habilidad para sacarte las armas, acabar con otras personas para incriminar a Cecilia, o incluso acabar con la propia Cecilia si se lo propone. En cambio, si ella estuviera con una nudillera o un arma contundente improvisada, como la pelea en la cocina, se le haría a Adrián más difícil manipular o arrebatarle el arma. En quinta, Cecilia pierde tremendo comodín cuando descubre el traje de invisibilidad, y si ella no sabía cómo funcionaba, no debía esconderlo en la casa de Adrián, sino llevárselo consigo y mostrárselo a la policía, y así acaba la película mucho antes. Sexto, ¿para qué reunirse y contárselo a su hermana lo que vio?
sin pruebas. Emily seguramente no lo hubiera creído. Además, un restaurante no es seguro porque haya mucha gente, sino que si la reunión era inevitable cuando debió ir a la policía, debió esperar a que fuera un día de lluvia o reunirse en circunstancias donde si Adrián se acercaba, como un suelo lleno de barro o en una playa, Emily no lo notaría, aunque posiblemente Adrián se avivararía y atacaría a distancia con algún arma. Incluso Adrián tuvo suerte de no chocar con nada ni nadie por accidente en el restaurante, lo que le hubiera arruinado su plan a pesar del gran espacio del restaurante. Hablando de Emily VII, ¿por qué Adrián mata a Emily? ¿Solo porque Cecilia se metió en su casa? Era innecesario en sentido estratégico, porque como Cecilia no tenía pruebas, Emily probablemente no lo hubiera creído, y hasta ella misma habría llamado al hospital psiquiátrico para que internen a Cecilia. Pero claro, metimos una muerte para subir las apuestas, pero rápido. Y octavo, si Cecilia descubrió que el perro de la casa de Adrián puede detectarlo, ¿por qué no adopta ella misma un perro? O simplemente se lleva consigo el perro a la casa. Tom la visita y le dice a Emily que no solo se canceló su herencia, sino que Adrián la dejó embarazada y ella no lo sabía. Así que aprovecha que hay un día de lluvia y que le robó un bolígrafo a Tom para que Cecilia use el bolígrafo contra ella misma. De esa forma obligará a Adrián a salir de su escondite. Lo ataca varias veces, cosa que Jill debió haber hecho en Saw 7 con Hoffman, o encerrarlo aprovechando la llave puesta en la celda y escapar, o simplemente tomar la pistola de cualquiera de los policías recién desvividos y darle un headshot a Hoffman, o simplemente que en Saw 6 ella se quedara viendo cómo Hoffman era víctima de la trampa de oso invertida en lugar de irse sin dejar vigilancia, como hacen muchos villanos de Disney o de James Bond cuando tienen a su oponente a su merced. En fin, aparece un guardia. El muy idiota intenta disparar a quemarropa en lugar de disparar a distancia como corresponde, lo cual provoca que Adrián lo derribe. Cecilia escapa, y Adrián, en lugar de acabar con pocos policías y dejar que aparezcan más policías e inculpar a Cecilia otra vez, se arma tremendo John Wick, mandando con San Pedro a decenas de policías. Ya sé que el punto de la película es el gaslight y que la ley falla, pero ¿quién se va a creer que una mujer sin experiencia de combate pudo escapar ella sola con una decena de policías armados que sí tienen experiencia y son capaces de disparar a distancia en la frente a Adrián o se dan cuenta de dónde está? ¿En serio ninguna cámara de seguridad es capaz de captarlo peleando contra los policías? Cecilia escapa al exterior, exponiéndose a la lluvia, donde en lugar de lanzar con las manos gotas de lluvia para detectar dónde se esconde Adrián, no hace eso y termina forcejeando con él. Adrián hiera a un policía sin rematarlo de un disparo y dice que irá tras Sydney, la hija de James, por lo que Sydney se sube a un auto robado y va a su casa. Sydney y su padre James son agredidos aparentemente por Adrián, que en lugar de tomar la pistola de James y acabar con ellos de un headshot a cada uno, o simplemente no atacarlos porque solo dejaría más cabos sueltos que limpiarían el nombre de Cecilia, los golpea. Hasta que viene Cecilia, lo llena de plomo, le quita la máscara y resulta ser Tom, el hermano abogado de Adrián. Ya después, el nombre de Cecilia es limpiado, y James le cuenta que en la comisaría que encontraron a Adrián aparentemente en cautiverio a manos de Tom en su propia casa, implicando que Adrián es inocente. Pero Cecilia sabe que no es así, que es un plan B de Adrián, que los dos hermanos trabajaban juntos. Pero el imbécil de James no le cree a pesar de que descubrió que Cecilia decía la verdad de que Adrián seguía vivo y que existen trajes para la invisibilidad. Cecilia logra convencer a James de asistir con ella a la cita de reconciliación a Adrián, donde James se esconde vigilando con una cámara escondida y Cecilia es colocándose el micrófono para intentar decirle directamente a Adrián que confiese los crímenes. Sí, Adrián, mitómano homicida y psicópata, en menos de 5 minutos de charla. Sin embargo, Cecilia se hace la víctima y logra que Adrián la deje ir al baño, momento en que Cecilia se coloca el traje de invisibilidad que ella escondió el otro día y acaba con Adrián de la misma forma que él acabó con su hermana Emily, siendo la mejor muerte de la película por el momento en que ocurre justo en el final y con factor catarsis. Cecilia, que sabe que hay más cámaras de vigilancia, se hace la víctima, oculta su rostro tras las sillas del comedor tras llamar a la policía y le confiesa a Adrián antes de morir que cayó en su trampa, siendo ahora ella quien dice ¡sorpresa! Cecilia sale y habla con James, que van a dejar su defunción como algo que Adrián cometió por voluntad propia, por lo que Cecilia hizo la venganza perfecta, se quedó con una fortuna y con el perro, acabando la película. Y bien, ¿qué les puedo decir? Se le puede considerar como un remake moderno de Gaslight, una obra de teatro del siglo XIX y adaptada a dos películas, de una americana y otra británica del siglo XX, que creó el término gaslighting. Ese método de manipulación donde juegas con la percepción de la realidad de los demás mientras asumes inocencia y victimización, pero llevado a ciencia ficción. Si quieren una opinión rápida de Gaslight, pues me vi la versión británica, que está bien como producto de su tiempo,
Se siente como una obra de teatro dinámica, con tomas largas, énfasis en diálogos, mostrar paso a paso cada acción, etc. La música y las actuaciones son una maravilla, demostrando de forma temporal y realista un problema que sigue hasta el día de hoy, y Paul es interpretado de maravilla por el judío Anton Walbrook, que hace muy bien de psicópata. ¿Por qué digo que su representación de psicópata que hace de gaslighting es realista? Porque en mi familia hemos vivido el gaslighting, desde parejas románticas o en mi caso, de aquel peruano que les conté en mi video de reflexión desahogándome. ¿Qué más podían esperar de un tipo que postea estas cochinadas? Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Volviendo a Gaslight, viendo esta versión, la más fiel a la obra original, sus defectos son que por sus limitaciones de la época se siente lenta, mostrando paso a paso cosas, como una escena donde la protagonista y el detective llevan a unos niños pobres a comer en una panadería con los brazos cubiertos. Los personajes en general son herramientas argumentales, y se cae mucho en infodumping en lugar de show, don't tell, debido a limitaciones de la época. Es una película que les puede llamar la atención o aburrirles por completo. Yo la veo como una reliquia curiosa, pero definitivamente debió durar solamente 60 minutos. Volviendo a The Invisible Man 2020, la idea de cambiar de perspectiva, aunque elimina la filosofía y conflictos internos del hombre invisible para enfocarnos en su víctima, logra hacer una adaptación interesante sin caer en mensajes políticamente correctos, panfletarios e insufribles, donde nos ponemos en el rol de Cecilia, que es stalkeada por el hombre invisible para tocar temas como el maltrato doméstico, el gaslighting y la incompetencia de las autoridades. La escena inicial es sin dudar la mejor de la película. Construye mucho suspenso sin necesidad de persecuciones de slasher o tiroteos de Matrix. Establece bien el tono y ya nos da una idea, por medio de pistas, que algo no anda bien en esta relación donde se cometen menos errores, siendo confirmado que Adrián es un problema en la parte del auto. La película es más de suspenso con toques de ciencia ficción en días modernos, lento para construir tensión y batallas alternando entre las largas y las de corta duración, en lugar de una historia de tiempos antiguos donde un hombre que bebió una porción, haciendo hasta cierto punto verosímil la invisibilidad de Adrián y construye su propia identidad. Las actuaciones de Cecilia y de Adrián son sin duda magistrales. Cecilia habla con pausas, está paranoica, traumada e hipervigilante, pero sabe pensar con la mente clara por momentos. Mientras que Adrián, aunque actúa poco sin máscara, es una buena representación de los ex psicópatas narcisistas y obsesivos, pues primero te agreden y después se hacen los bonitos, haciendo de cuenta de que no pasó nada y que no hicieron nada malo, para que cuando caigas en su red, repetir el siglo de maltrato y lágrimas de cocodrilo. No necesito gritos, monólogos ni risas teatrales, sino una calma que te inquieta, porque sabemos que es un psicópata. Como ya he dicho, he conocido psicópatas reales y este es un modus operandi, sin tener que escalar con acabar con vidas generalmente. Los efectos, aunque puede que quite mérito usar CGI, al menos están bien conseguidos en general. La integración cumple, con colores apagados y grises para evocar el tono general de la película, y escenarios como la mansión o el hospital psiquiátrico para evocar encierro, soledad y claustrofobia. Aunque para algunos lo mejor era que Adrián terminara arrestado en lugar de recibir su propia medicina, la película dejó en claro que si Adrián, con el dinero e influencia que tiene, pudo fingir su muerte, comprarse una mansión, hacerse trajes de invisibilidad y hacerse un plan B, podía perfectamente salir de la cárcel o incluso mandar a un hitman para que se deshaga de Cecilia. Ella tuvo que cortar el problema de raíz porque no había de otra. Los mensajes son claros. La ley no siempre cumple, enfrenta a tu agresor, la única forma de que no sean nunca más una amenaza es seguir el juego, en casos extremos eliminarlos. Entonces, ¿es buena película? Bueno, el resto de personajes son planos, relegados a solo servir de herramientas argumentales para mover la trama, aunque entiendo eso por la naturaleza de ser una película y no una serie. Que haya tan poco enfoque en Adrián, el titular hombre invisible, para mantener el misterio desperdicia al personaje, al no ponernos en su piel aunque sabemos que él está equivocado. Hay muchas conveniencias a base de decisiones estúpidas y encuentros coincidentes, como hemos visto en el resumen. Los errores de Cecilia en el inicio o cuando pelea con Adrián en la cocina son entendibles por el estrés y el factor sorpresa. Pero que sea incapaz de llevarse el traje de invisibilidad cuando apenas lo descubre es una excusa para alargar la película. ¿Y cómo aprendió a usar el traje? No solo es Cecilia quien toma decisiones estúpidas, sino Adrián y Tom a medida que avanza la película. Como en la escena donde Tom tira a la basura la oportunidad de ejecutar de un tiro en la cabeza a Sidney y James. Y como punto aparte, el traje de invisibilidad no hacía a nadie totalmente invisible, pues se toma la libertad artística de que a diferencia de la vida real, los sonidos no rebotan sobre Adrián, Tom o Cecilia cuando se colocan el traje. Ni hablar del polvo, el humo o el viento,
que perfectamente se pegarían al traje o crearían una silueta. En pocas palabras, desactivan reglas de la física por necesidades de guión. Y de nuevo, ¿dónde están las cámaras de seguridad? Además, ¿por qué Cecilia no agarra cualquiera de las pistolas de los guardias recién exterminados para agarrar a tiros con Adrián mientras este hace de John Wick y sabe dónde está? Aunque parte se puede justificar con que ella podría haber disparado por error a un policía y eso bastaba para incriminarlo otra vez. Pero, ¿por qué Adrián fabrica trajes que no tienen chaleco antibalas o protección para heridas de arma de blanca y de fuego? La película carece de profundización, recurriendo a romper la regla de show don't tell, y estamos en tiempos modernos, por lo que se siente un error narrativo muy torpe. Por ejemplo, no nos muestra ninguna escena, ni a modo de flashback, de Cecilia siendo maltratada por Adrián antes de abandonarlo, sino que es narrado por diálogos. Un ejemplo torpe de exposición. Ya que puede ser un tópico sensible hoy en día por la concientización de la violencia de género, podrían haberlo mostrado de forma sutil de las siguientes maneras. Imagínese una toma del perro en una habitación de la casa. Empieza con silencio, pero escuchamos a Adrián hablando con Cecilia, ambos fuera de pantalla, empezando en voz baja, pero por una nimiedad, y también una discusión que escala grave, con las voces ligeramente más altas con los gritos, mientras la cámara está en zoom out para reforzar la soledad, y luego Adrián empieza a hacer el gaslighting. En pocas palabras, que ocurra fuera de pantalla y con discretion shot. Tampoco nos muestran el supuesto maltrato que Adrián ejerció a Tom hasta volverlo su marioneta. En cambio, Cecilia le hace un rant donde le dice a la cara que él no es una víctima como ella, sino una marioneta, lo cual es algo simplista, pues la única mujer maltratada de la película no es victimaria contra gente inocente. Mientras que Tom, el otro maltratado y el único masculino, sí lo hace, o puede que estuviera mintiendo, cayendo en narrador poco fiable. ¿De quién eran las cenizas de la urna? ¿Dónde estuvo escondido Adrián mientras fingía su muerte y se preparaba para stalkear a Cecilia? ¿Cómo es que Adrián no se dio cuenta de que Cecilia robó uno de sus trajes y lo escondió en el ropero? ¿Por qué no puso alarmas o contraseñas para que Cecilia no las pueda deducir? O cambiar las que ya había. Así podían haber justificado cómo Cecilia descubre el traje, pero no puede quitarlo, y que Adrián o Tom destruyan su celular atacándola en tándem mientras la deja escapar. ¿Qué tan avanzado presente en la vida cotidiana es la tecnología avanzada? Si está tan avanzada en este mundo para que se pueda crear trajes de invisibilidad, entonces no debería sonar tan descabellado para la gente que exista tecnología futurista. Aunque lo dejo en un 50-50, pues la película, aunque no lo confirma, da a entender que esta tecnología avanzada era secreta, aunque parece raro que a pesar de que Adrián era famoso por su óptica, nadie tratara de ayudar a Cecilia, que ella tuvo que ayudarse a sí misma. La película tampoco profundiza las interacciones entre personajes, como el vínculo entre Cecilia y su hermana Emily. O sea, ¿cómo es posible que ella piense que fue Cecilia la que tuvo ese email deseándole lo peor en lugar de como mínimo dudar o analizar si la forma de redactar coincide con la de su hermana? ¿Acaso Cecilia cometió algo que llevó a Emily a que no confíe en ella? Nunca se explica. Y por último, aunque la muerte de Adrián es catártica, por las circunstancias se siente como una fantasía idealista de venganza. Cecilia se quedó con $5 millones, cometió la venganza perfecta, no ir a la cárcel, conserva al perro, por fin es libre de hacer lo que quiera, como si acabar con tu esto tóxico, ser millonaria o no enfrentar cárcel siquiera fuera algo tan sencillo y una fantasía accesible. El mayor problema de la película es que abarca mucho en poco tiempo. Imagínense si fuera una miniserie de 5 o 6 episodios, que duran entre 40 y 60 minutos. Así cuando un personaje estaba en peligro, o podríamos, sentíamos lástima y no solo por Cecilia, como la muerte de su hermana, sino por Sidney y James cuando son agredidos. Así como profundizar con escenas de cambio de perspectiva entre Adrián y Tom, en lugar de mantenerlo como un giro de que resultara ser un whodunit. Un misterio donde resulta que había 2 criminales cuando creíamos que había uno, como en Scream 1. En conclusión, no está mal para pasar el rato, pero es atropellada, conveniente y abarcando mucho en poco tiempo. Pero dado que no usa jumpscares y no rompe tantos platos a pesar de sus errores, seré generoso y le doy un 5 de 10, lo cual es un estándar alto para ser una película de suspenso encima de época moderna. Si Felizar Fantasy y en vez de hacerles recordar, les hago una pregunta: ¿qué harían si tuvieran un traje como el de Adrián? Estoy interesado por sus respuestas. ¡Nos vemos!